López vuelve a utilizar su circo para salir con su domingo 7, que los conservadores quieren privatizar la educación, la salud y que además el desarrollo nacional. Y eso no es más que una falacia, porque López se sale del contexto del artículo 25 de la Constitución Federal. La realidad es que López tiende a llevar al país a un sistema comunista. Por eso habla que la obligación del Estado de respetar los derechos sociales es precisamente del gobierno. Y López está equivocado de pe a pa, porque en los términos del artículo 25 de la Constitución Federal, ciertamente corresponde al Estado, que él representa, la Rectoría del Desarrollo Nacional, que debe ser de manera integral y sustentable para fortalecer la soberanía de la nación y su régimen interior mediante la competitividad, óigase bien, la competitividad y el fomento del crecimiento económico y el empleo, para que ésta pueda ser repartida, no solamente los ingresos, sino la riqueza a los individuos, a grupos de personas y a las clases sociales, mediante el respeto a su dignidad, a su libertad, protegidos por la Constitución Federal. Y por otro lado, la competitividad, que es el término más importante, que López olvida de manera mañosa. La competitividad debe entenderse como el conjunto de condiciones para generar un mayor crecimiento económico, pero debe ser bajo el principio de competitividad y la generación de empleos. Y sin embargo, López engaña a sus paleros, que eso les paga. Esos pendejos le pueden creer hasta el bendito. Y para estar a tono, me permito exhibir las declaraciones de López así. Tiene que cumplir con su responsabilidad social y el Estado tiene que ser el promotor del desarrollo. Sin embargo, inventaron la falacia de que había que desaparecer, diluir al Estado y dejar todo al mercado. Un poco lo que se quiere repetir ahora en algunos lugares. Va a ser tremendo. Imagínense que la educación se privatice, que la salud se privatice. Bueno, López es engañabobos. Lo único cierto de lo que dice es que corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional, hasta ahí. Pero esta debe ser integral, sustentable, para fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático, permitiendo la competitividad y la promoción del fomento económico y del empleo. Es decir, que López simplemente se encapricha de que le corresponde al gobierno los derechos sociales. Tiene razón en parte, porque el artículo 4 de la Constitución Federal establece como derechos sociales
a favor de los mexicanos, una salud de calidad, alimentación nutritiva suficiente, agua salubre, empleo remunerador, digno y decente, vivienda, un entorno ecológico, etcétera. Esos sí son derechos sociales que debe de otorgar López, como son los apoyos económicos que da a los adultos mayores, no de su propio peculio, son del gobierno. Pero en tratándose del desarrollo nacional, que es lo que quiero acotar a López para que la gente entienda, debe ser mediante la competitividad y la generación de empleos. Y López quiere apropiarse exclusivamente de la Rectoría del Desarrollo Nacional, dejando fuera a las empresas y dejando de generar empleos. Porque lo cierto es que López nos quiere llevar a un sistema comunista. Por eso niega la participación de la competitividad que se refiere a los empresarios, a los que generan riqueza. Pero la realidad es que López pisotea la Constitución porque necesita leer el artículo 25 de la Constitución Federal, que ya lo repetí en 2 ocasiones. Sí, ciertamente el desarrollo nacional, la economía corresponde al Estado, pero mediante la participación de la competitividad, o sea, de las empresas, y además para fortalecer el crecimiento económico y la generación de empleo, cosa que López está ayuno. Pero lo más grave resulta ahora que López dice que su desgobierno va a seguir continuando y que no se va a parar, y que está optimista el pendejo, como se acredita con este nuevo video en donde expresa puras estupideces López así. Deseo que se le dé continuidad a este proyecto y estoy optimista, no estoy preocupado, pesimista de que ya vamos a terminar nosotros y que ya todo se va a frenar, se va a detener, se va a volver a la antigua política, a la vieja política, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. No. Soy convencido, estoy seguro que va a haber continuidad con cambio. Pues no. Lo que López está tratando de meter como si fuera una purga, o sea, a huevo, a los mexicanos, especialmente a sus paleros, porque a la gente pensante de este país no la engaña. Lo tenemos catalogado como un pendejo comunista que está utilizando su circo para estar mintiendo cada vez que respira, porque como él mismo lo menciona, una mentira repetida 1000 veces, según el nazi Goebbels, se convierte en verdad, pero no, aquí no opera. Lo que pasa es que López, cuando llegó al gobierno de la República, violó la Constitución porque juró que iba a respetar la Constitución, las leyes ordinarias, que desempeñaría leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, mirando en todo por el bienestar de la nación y si no, que el pueblo se lo reclame. ¿Y qué ha pasado en su desgobierno? No ha visto por la estabilidad económica y social del pueblo de México, nos tiene al amparo de la delincuencia organizada, permite que se maten a mansalva cantidad de jóvenes, no respeta los derechos humanos, y etcétera, y etcétera, etcétera, como ya es fama pública. De manera que el sistema
de gobierno que tenemos y que López no respeta es el de ser una república democrática, representativa, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos, como lo establece el artículo 40 de la Constitución Federal, y que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Cada poder es independiente y es autónomo y es ejercido de manera independiente totalmente de los otros poderes. Y López no quiere sujetar sus actos a esas máximas, a esos principios constitucionales, porque el fin de López es seguir por su cuarta transformación, que es una dictadura con fachada constitucional. Para eso él tiene la confianza y lo dice, estoy optimista, lo repite, porque cree que se va a llevar el triunfo su corcholata, pero el pueblo ya está despierto. Yo en lo personal voté por este farsante porque creí en sus promesas de que iba a acabar con la corrupción y que iba a llamar a juicio a los corruptos de antes, y lo que hizo fue servirse del gobierno de la República, no servir a los mexicanos. En consecuencia, López cree que va a seguir con su continuidad de gobierno, de acabar con las instituciones, y cuando que por el contrario, los que votamos por él ahora estamos en contra de él, porque resultó un dictador, un cínico, un desvergonzado, un tipo traidor a la patria. López debe entender que la continuidad de su gobierno no va a ser posible porque se aparta de la Constitución Federal. Él quiere poner un sistema comunista en donde todos sean pobres, todos sean súbditos del rey, metafóricamente hablando, y él seguir con sus privilegios, igual que su familia, igual que sus favoritos, el ejército que le quitó su dignidad, su honor. Pues vive en un palacio y nos quiere a todos pobres. Por eso él impuso una pobreza franciscana, en donde todos seamos pobres, solamente él va a ser rico, igual que sus favoritos, sus hijos, y eso tenemos que pararlo. Así es que si López se manifestó muy optimista en su circo, que tenga conocimiento de que las cosas cambiaron en este país. No estamos dispuestos a que siga destruyendo las instituciones, y le tenemos que poner un alto precisamente votando por la continuidad de Morena, porque este señor no entiende que ese sueño de convertir al país en una dictadura, en un sistema comunista, socialista, ya son doctrinas extranjerizantes arcaicas, antiguas, que en ningún lado han resultado. Está el caso de Cuba, están muertos de hambre, llenan las prisiones de presos políticos. En Venezuela lo mismo, en Nicaragua. Y cree este imbécil que los mexicanos nos vamos a seguir chupando el dedo para creer todas sus mentiras y sus falacias. Este señor debe de tener en cuenta que si sigue violando la Constitución va a responder por sus delitos de traición a la patria y de peculado, porque está dilapidando el dinero de la nación en 3 obras o elefantes blancos que nada van a servir al desarrollo de este país. La obra del Tren Maya es una ecocida, más de 10 millones de árboles. Acaba de inaugurar un tramo de 400 kilómetros y otro tramo de aproximadamente 300 del istmo de Tehuantepec a Veracruz, y ha sido un fracaso. Son locomotoras del año del caldo. Está aprovechando las vías de Porfirio Díaz, y es un fracaso porque todos los que han viajado en este tren lo han hecho porque son seguidores de López, son fanáticos,
son gente que recibe dinero, inclusive hasta los boletos les está pagando, pero ese sistema de trenes no sirve para nada. Lo que se deben de fortalecer, porque eso sí es parte del desarrollo nacional, las carreteras, hacerlas más modernas, de varios carriles. No quiero desviarme del tema, pero lo cierto es que López es un engañabombo y él mismo se cree sus mentiras de que va a seguir continuando Morena. Eso está por verse, porque el pueblo ya despertó, y no solamente eso, está de por medio la estabilidad económica, política y social del pueblo de México. No podemos permitir que haga de este país una Venezuela o una Cuba. No estamos de acuerdo, porque López tiene que pagar sus crímenes y sus atropellos a la Constitución Federal. Por eso debemos, como Catón, reflexionar que un voto para Morena es un voto contra México. Muchas gracias.